¿Ya estamos con el doctor? Muy bien. Muy bien. Estamos con el doctor David Galeano. ¿Qué tal? ¿Cómo está David? Silvio Benítez te saluda. Y muy buen día, Silvio. Un placer saludarte a vos, a los que nos escuchan, a los que están en la radio. Maite hijo Olivia Bandeja para Pepe. Ape hoy dice Anguirú Rodolfo, profesor. Maite y yo, ay, Rodolfo. Hola David, hola David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer. Excelente. Me alegro. David, yo no me animo luego a decir, profesor, este Adjero tiene título de masterado, de doctorado, licenciado, pico de J eres pa, David, ne currículum, hermano. ¿Cómo estamos, No, David, querido? Qué placer tenerte. Ñamo Bequina, la viven de ya. David, vende ya, ya, ya. Sí, 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 sin después problema. Es un Sí. placer. Yo Estamos, estoy muy... estamos con cultura y algo más desde la ciudad de Hernandarias, Radio Ujú, Ñacuruntú Online, y sí. demasiado queremos compartir contigo, mi querido David. Hoy es aniversario de nuestra querida ciudad, la tierra del Itacarú, Así mismo, tú sabes, agua soy bebé. y Ya Aguazú. con el festival, ya con los encuentros, estañan de la pizza, yuteño ñepo ya lleguitaba, agua azul y bebeña. Y Estamos hablando Aguazú. de una Da- de las ciudades más antiguas del Paraguay. sí, una de las ciudades totalmente, totalmente, Sí, 1611. así mismo, Eh. ya con más de 400 años encima. Sí, sí, sí. Davila, se socio go oñemboca tu pirindas y areinte coñande ñe etebe coñande abañe eme. Atante hace sube y nada más te coba David atante a mí na sube. Te hago o ya Me hay que tu pirigina. o ya Me plaza hay que tu paiteo y cogo curinda areipe ya con No, mentira. oñemboca tu pirigua uga o para de hace eso está arreglando ya no está David eso. No, yo hice, David, profesor David, hice te habrá llegado porque yo sé que la profesora Antonia te hizo llegar Sí, 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 sí. un escrito, Claro que sí. un escrito mío sobre la defensa del guaraní. He visto. Ajá. No, no es que he visto, leí. Le dice, ajá. Bueno, y Sí, después, sí, espectacular. no, yo siempre le digo a Rodolfo, yo soy guaraní oyente, o sea, en Dúa, Añamindu, Ula, oye, a la guaraní, me perdona, y la, Ay, combupa. ay, cumbupa, exactamente, ese es mi problema, no hablo tanto, pero qué importante que es el guaraní en nuestra cultura, David, y acá quiero hacerte una pregunta, porque esta pregunta le habrán hecho a todos los que son de YouTube. ¿Qué significa Sí. YouTube? ¿Qué Y significa YouTube? Interesante va a ser sí. eso. Y usted se refiere a la piedra imantada, ¿verdad? El Ajá. yu, por la punta que tenía, y el ti viene de ati, conjunto de. Ah, ya, ya. Entonces, se refiere a la calidad mineral que tiene la zona allí. El Mm. guaraní pues tiene esa característica que me refiero al guaraní indígena, miñana y picueras, acuerango o muy betén tendarera, a muy jamás peape tera, oye saricoma, y yerere. La Ajá. observación del medio siempre hizo y sigue haciendo que se denominan los lugares, los famosos topónimos. Ujú. Allí, por ejemplo, uno dice Tacurupucú y eran lugares de los Tacurú, ¿verdad? Sí. Veo y vea Pepe de ellos, justo en Itaquiri, así como se llama Batiqué, Sí. es lo tierno, la piedra todavía nueva, a Perí, vea, Ijinagoyo, río donde abundan las piedras de esa clase. Y Ujú. nosotros vamos a recorrer los anchos y largos del Paraguay, vamos a encontrar, por ejemplo, que cuando una palabra termina en T o en D, existen dos opciones, que sea algún tipo de vegetal, de planta, o de lo contrario, que se refiera a minerales. Ajá. Entonces yo digo, por ejemplo, Bocayá, sí, Ajá. tajaba en Bocayá. A escuela mujer a un hogar, te hacen en Bocayá, que te da vegetarea, de pearera y curucurí en Bojera, en Bocayá, sí. Pero Mm. en el otro lado, por ejemplo, tenemos allí, antes de llegar a Ciudad del Este, a Hernandarias, donde están ustedes, por ejemplo, el caso de Caanendé, Sí. que mucha gente lee Monte Erendí que se enciende, pero en Sí. realidad es Caane. Caane pues Cane. es la planta que, Caane, claro, que Ponjaya, oye, te hace oíño, ¿verdad? Sí, 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 sí. Etajabe. Entonces, la terminación de indica lo mismo que ti, Ajá. solamente que se aplica a palabras nasales. El Caane es nasal en la E. Eh. Entonces, vamos a encontrar eso.
con plantas, pero podemos encontrar también eso con minerales. El nombre antiguo de Luque es Yuquití. Yuquití Getajape. Yuquití Getajape, la tierra salina. De allí que inclusive el arroyo que hoy separa Luque de Areguá se llama Yuquirí. Y es lo mismo ejemplo que anterior, ahí está querido. La Ere es un buzo, es un separador que alguna vez a los brasileños se le ocurrió bajar una especie de vez suspendida, pues antes era una vez corta suspendida a la parte alta, y a ellos cuando se enviaron los libros a imprimir allá por 1900, se les ocurrió bajar y convirtieron en una Ere. Entonces donde hay una Ere, con una I siempre es un buzo, es I, arroyo, río, salino o salado. Sí. Y podemos encontrar, por ejemplo, en la zona de repatriación, nunca olvido, hay un lugar que se llama Ibijundi, Ibiju, es nasal, sí. Y no se dice Ibiju, sino se dice Ibijundi. O el antiguo nombre de Quiindi, que ahora decimos Quií. Resulta que los españoles, los portugueses y el castellano y el portugués no tienen la I. Entonces, al no tener la I, que hacen y sustituyen por un sonido muy próximo, que es la I. Allí ustedes, todo el mundo dice Foz de Iguazú, y es Iguazú. No sé de su escuela. No voy a poco a sí. Bueno, y allí tienen ustedes el caso de lo que antiguamente era que venían de locote. Sí. Apenas estas agüepas ni bojera que indígena, acuerda, pues esa bojera. En cambio, en el tema de los ríos y arroyos, ustedes bajando de Hernandarias para la Ciudad del Este, el primer río que cruzan es el Acaraí. Sí, Acará no es Pirá. Y un sacerdote jesuita en 1767 escribió un libro llamado Aves y Peces del Paraguay, donde él mismo pintó, dibujó al Acará. Es el padre José Sánchez Labrador, uno de los pocos libros, si no el único, donde los religiosos escribieron sobre un tema no religioso. Él escribió sobre aves y peces del Paraguay. Y ustedes bajan allí y van a encontrar, por ejemplo, pirapeí, el salmón, sí. Van a encontrar, por ejemplo, yatitá, el caracol. Bajan más allí cerca de Yolas, Yabebuí, decimos ahorita, Yabebuí es la raya. Sobre el río Paraguay está Surubí, ¿ya? En la zona central, en Caguazú, tenemos Butuí, y un poco más, yendo de Butuí hacia Santaní, está Ñatiuri. Sí, señor. Sí. Agua, y toda la lógica está por medio, donde abundan estos animalitos y en zonas húmedas. Y entrando a la derecha está Capiibari, que también nosotros tenemos Capiibari dentro de Cazapay, allí cerca nuestro, ¿verdad? Capiibá es el carpincho, y es río, arroyo de los carpinchos. Esa es la manera en que, y allí ya hago la relación con Yupi, ¿verdad? Por el tema de que si no es planta, es mineral. Y cuando nos referimos a personas, la terminación es cuá. Decimos yaguarete cuá. Vamos a decir yaguarete tripo, pero es otra cosa. Decimos guasucuá, no decimos guasutí. Decimos bopicuá. Y decimos cambacuá. Camba es la persona, sí. La persona de color, sí. Y el lugar donde no es cuá solamente agujero, sí. Hoyo o pozo, sino que también significa lugar donde abunda algo. Claro, y tebicuaré, ese sí que es complicado. Claro, es teicua. Teicua. Allí está, desde el momento que aparece cuá, es gente, es persona. Y, y así le dicen los indígenas, ellos te dicen entre sí, dicen gente, dicen teí. Y esa terminación, eri es i. Sí, es claro. Un río a cuya costa en ese momento había una población, a eso se refiere. Y ese mismo caso nosotros tenemos, por ejemplo, en Tapiracuay. Tapiracuay decimos nosotros hoy, cuando resulta que la I es como Paraguay, es Paraguay. A mí, Paraguay. Esa es la correcta pronunciación. La palabra es Paraguay. Así como es Uruguay, no es Uruguay. Así como es Tacuarí, no es Tacuarí. ¿Verdad? Y en este caso es Tapiracuay. Tapira es un cerdo. ¿Cuál es el lugar donde abunda? Y el río, arroyo, a cuya vera abundan los tapiras. Mira, qué... No, mira, yo suelo compartir las entrevistas que te hacen en otros medios, cuando vos explicás todas estas cosas. Y es tan rico el guaraní, porque no solamente tiene un sentido, ¿verdad? Por ejemplo, el pilló, el nió, el langá, todo eso, tienen tantos valores. A veces es demasiado. Aparte del valor, de lo divertido que es, David suele enviar en nuestro grupo, Silvio, escritos hacia Aguapija, a veces cuando me sobra tiempo, aleja, encanto es. David,
Sí. ¿Cómo me gustaría tenerte a vos a un lado y como a Tadeo al otro lado? Pero yo me siento un alumno de jardín, Sí, penepa, un mesera. A ver, Eh, increíble. una, una Estos son cuestión importante, bibliotecas. Rodolfo y Silvio, es que hoy día, por suerte, hay tanta gente estudiando guaraní. Yo en el caso particular del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní tengo el orgullo grande de haber empezado esto hace prácticamente 40 años y cuando empezábamos éramos solamente 3. Ujú. Hoy solamente el número de egresados en 100 distritos, porque somos los primeros que descentralizamos la educación en la cultura. Hoy tenemos más de 130.000 personas que estudiaron el curso básico, tenemos más de 30.000 profesores formados gratuitamente para el Estado paraguayo. El Estado paraguayo no puso un miserable guaraní ni cortado por la mitad. Ajá. Eso es obra y gracia de una institución que se autogestiona hasta hoy. Sí, sí, Y sí, sí. aparte de eso, allí donde están ustedes, allí tenemos a una profesora muy querida, que es la profesora Primitiva Ávila Rojas, y la gente que trabaja con ella, allí en Hernandarias. Tenemos Sí, en sí. Ciudad del Este, tenemos en Presidente Franco, tenemos en Mingaguazú, y más arriba, te decía yo hace rato, más que Itaquirí, está antes está Itaquipuité. Ahí Ajá. tenemos también una Sí, regional del Ateneo. Allí sí. estamos desde el año 1992. Son más de 30 años que el Ateneo trabaja en todo el Alto Paraná, y hoy les puedo asegurar que solamente en Alto Paraná nosotros tenemos casi 4.000 profesores de lengua guaraní formados, que Sí, hoy sí. trabajan en escuelas, colegios, que le hacen cantar por lo menos el himno nacional paraguayo y las canciones patrióticas, y le hace hablar a la criatura como pueden, porque todavía la situación es injusta y apenas tenemos 2 horitas semanales. Sí, El profesor entra, llama la lista y se acabó la clase, ¿verdad? sí. Y tenemos que hacer milagros dentro de eso. El trabajo está funcionando. Hoy tenemos tanta gente. Allí está el caso de ustedes en este momento. Por más que me diga Silvio, lo que pasa es que también somos parte, somos presa de un prejuicio instalado socialmente. Sí, sí, Que sí. ya nosotros no hablamos guaraní, que solamente hablamos yopara. Y por esa razón, y siguiéndole a Rodolfo, quiero nomás recordarle a todos que también el castellano que hablamos yopara. Es Ujú. mentira que hablamos castellano. Sí, sí, Nosotros sí. hablamos yopara. Porque Totalmente. lo que me acaba de recordar Rodolfo hace un momento es el famoso caso de que el paraguayo, y si ustedes hoy consiguen demostrarme que nadie en ese día dice nada, yo me voy a la luna o me voy al sol y nunca más vuelvo, ¿verdad? ¿Quién no dijo hoy venina o andate na o contarle nada pena y bajarlo en castellano? Pero bueno, ni luna, erena, japona, apenas en castellano de yo para, hemos yo parado, Sí. castellano bueno, mire, ande de digamos nada, ¿eres qué? Vení que andate, que llevarle, que apenas guaraní llegue, Sí. y yo que, eres que ella porque, ¿quién no guaraní? Sí. Por lo que dijo Rodolfo Nico, senio, decimos, sénico, Nico hay. Yo Nico, no sabía lo, aló, digo, la yo ni luego, allá, yo no sabía lo, a la otro se dice, yo también hago lo, aña, de ni página castellano, allá, Guau. modio, de ahí yo parando, ahora ya puedo ir castellano, pero se nos metió tan fuerte ese prejuicio de que ya no hablamos guaraní, que apenas hablamos yo para y que sí hablamos castellano. Yo les estoy demostrando que no Sí. hablamos castellano. Es más, Exacto. es capaz que alguien en la audiencia, Rodolfo y Silvio, alguien nos diga, no, yo no, nunca dije nada, nunca dije que, nunca pronuncié una palabra. Sin embargo, yo estoy en condición de demostrarle a cualquiera que el castellano que hablamos está pensado en guaraní y dicho en castellano. Un ejemplo, y le voy a preguntar a ustedes, ¿qué significa psique? Porque todo el mundo que habla castellano para dice vino psique, se fue psique, trago psique, va a ver la psique, El significado sí que. No. yo le digo a usted mesa, y aunque no esté la mesa, ustedes ya saben que le digo caballú, ya saben, le digo patio, ya saben, le digo ellaguay, ya saben, pero yo le digo sique y no van a ver nada. Claro. Ninguno de ustedes me va a poder decir sique es una cosa cuadrada, que tiene cabello largo y qué sé yo, usa pantalones. Ajá. Nadie sabe que sique. Movio guaraní, la doña de ella es oucatú, apecatú la sique castellano, oucatú vino sique, ojocatú se fue sique, hombre, ucatú contó sique. Que eso es castellano, pero es una incorrección sintáctica en el castellano. No se puede decir vino sique, vino con la llave, sea. Sí. La llave español, la castellano, para la guaraní de cobeñemea, la llave castellano vino, la llave español, vino siquiera, ya. A ver si quiere o que la catú. Y si no, algo tan paraguayo es cuando decimos, vení un poco,
Ah. Ala ojendúa o paitende. Derecho de venir un poco. Sí, de que tú Ah, vives el uña hecho de- cande allá. Derecho de llevarle un poco esto a tu mamá, ojo paiteta, pero derecho es un poco de curi. Mm. Ah. Ela un poco, O venir un habla un poquitico, poco ¿no? en guaraní. Claro, ya ella de elumina, apeminango un poco. Mm. Ah, derecho de terejomina, a terejomina te andate un poco, allá pe un poco y vas a pegar la mina. Apenas va ahorita que ñande castellano ñande ñañe o api guarani ari. La paraguayo ni castillo ye la guaraní ye pemo ñe castellano ve hoy purupe guaraní. Por eso yo le digo a todo el mundo, no digan no hablo guaraní, digan hablo con confianza. Así como no tenemos ningún problema para decir hablo castellano. Sí. Para hablar castellano ya te yo para ahí. Sí. Entonces, hay cuestiones así que son tan elementales. Y si me permiten, no sé si el tiempo da. Sí, metele, profesor. Bueno, y le hago una pregunta a los dos, porque lo que ustedes digan es lo mismo que va a decir la gente que está allí en la calle y Claro. los que pueden salir después de hacer la prueba. ¿Cómo se dice en guaraní? Yo camino. Se Yo camino. Aguatá. Aguatá. Se aguanta ya. No, se Se aguatá. aguanta. Mm. No nos cuesta nada. Ahora, fíjense, yo le dije en castellano, ¿cómo se dice en guaraní? Yo camino, se aguanta. Se aguatá. Ahora Se le aguanta. pido, yo le iba a decir en guaraní y le iba a pedir que me traduzcan al castellano. Seacarú. Va a ir al castellano. Yo como. Seacarú. Ah. Va a ir al castellano. Yo como. Yo como, perfecto. Mm. Bueno, hay algo que ustedes no se dieron cuenta que acabaron de hacer. Yo le dije a ustedes, ¿cómo se dice en guaraní? Yo camino Mhm. y camin hasta la N y después en castellano yo le agrego las desinencias al final. Va a estar la desinencia, la modificación al final. Yo digo camin o camin as. Tú caminas. Sí, sí. El camin a. Mhm. Nosotros caminamos. Sí, sí. A guaraní me hemos asado, en el apellido dice guato, o Mhm. guatas, Ah, sí. o guataremos, o guatarán. Pero me dice a guatá. Guatá. Guaraní me coge nonde, pelado, cambia, y ñambo, Sí. ese nonde, tu castellano, Sí, ve sí. para jabe. Sí, sí, sí. Hasta ya problema es la doble prueba, porque usted es APM, guaraní me dice APM, se acarú, y ustedes me dijeron yo como. Sí. ¿Por qué me dijeron yo como? Si en realidad en guaraní es a carú. Sí. Esta terminación es como que yo diga o y después tengan que decir com. Ajá. Pero ustedes dijeron en castellano yo como. Yo como. Al final yo le digo tú comes de carú. Él come o carú. Y dice ¿cuál y te vea? Sí. ¿Qué significa eso? Hablamos dos idiomas. Hablamos. Otro ejemplo muy mío. Mm. ¿Cómo se dice bueno, también en castellano podemos también ser guaranime? Va a decir ya de guaranime, este señor alto. ¿Vale? Ese señor alto. Pecaraí Caray, Pucú. y Pucú. Íbate. Caraí, o Pucú. Ubate, Pucú. Íbate. Amba esa proyecta esta señora alta. Cuña cara y bate. Ajá. Pequeño que íbate. Y esos señores altos, Mi cara y cuera poco. no se íbate, como Íbate, siempre íbate. te programa. Sí. Mi cara ahí íbate. Va a decir ya esas señoras altas. Cuña cara y bate. Amigo, ña cara íbate. Te enseñan de cape preparando entero detrás y también es la misma cosa. Con él por belleza de co. Yo le dije en castellano, este señor alto. Y Sí. después le dije, esa señora alta. Ajá. Después le dije, esos señores altos. Altos. Y al final le dije, esas señoras altas. Altas. Mm. Ahora, ni me ven, pe caraí, íbate. Mm. Pe cuña caraí, íbate. Mi caraí, íbate. Mi cuña caraí, íbate. Íbate me metemos. Ahora, ni me. Sí, la condición es siempre igual. Ubate. Igual, guaraní me exagerando, ni cori, íbate, íbatos, Sí, íbata. sí, sí. Ya, De cori, ya. poná, ponos. Ajá. Maestra, ven, pico, habla, pesa de guaraní, porque ven, pico, guaraní. Ah. Y le decía, con el ejemplo final es, ¿cómo se dice en castellano? Yo digo, por ejemplo, Carlos, guaraní me Carlos ya, dice. Carlos. Calora Mm. y Oguatamba. Ese es el castellano, el calora y Oguatá. El hijo de Carlos camina. Ah. Eso es la marcha donde hemos, de si es hacer terreno laborando. Sobre la marcha. Bueno, el hijo de Carlos camina. Ahora le voy a hacer al revés. Y yo le pido a ustedes que me digan, voy a cambiar, en vez de Oguatá, quiero que me respondan con Ocaru. Y le voy a decir así. El hijo de Carlos come. Va a ser ya esta palabra anime. Calora y Ocaru. Mm. Espectacular. Bueno, allí está. Fíjense, ustedes tradujeron
Pueden Sí. salir a la calle y van a encontrar lo mismo. Yo le dije en el primer ejemplo, Calora y Oguatá, y ustedes me dijeron en castellano, el hijo de Carlos camina. Ujú. En el siguiente caso le dije en guaraní, Ujú. Calora y Ocarú, y ustedes me dijeron, el hijo de Carlos come. Ujú. El Coahu y guaraní, pellece castellano, de pesa castellano y vamos a hacerse guaraní. Mm. ¿Dónde está el problema? En guaraní yo dije Calora y. Mm. ¿Y qué es Caló, Carlos? De ¿Qué papá. era y? Mm. Hijo? ¿Y qué es Oguatá? Camina. ¿Por qué ustedes no me dijeron Carlos, hijo, camina? Mm. ¿Por qué me dijeron el hijo de Carlos camina? Claro. Porque Yo dije, Carlos, hijo, camina. Ajá, ajá. Y cuando ustedes me tradujeron perfecto ante guaraní. Guaraní que tú me dice, te nañé con guaraní, me peñé, y vamos a pasar. Va a ver, Calora y Ocarú. Sí, Y sí, yo sí. le dije a usted, el hijo de Carlos come. En Sí. castellano, primero está lo poseído, hijo de Carlos, hija de Carlos, Mm. casa de Carlos, Mm. patio de Carlos. Guaraní, en guaraní está primero el poseedor y después lo poseído. Calora y, calora allí, caloroga, calócorapi. Ujú. Con esto queda demostrado que ustedes y todos los que saben hacer esta traducción hablan perfectamente guaraní. Que ustedes me digan, yo no sé cómo se decía vía light en guaraní, yo tampoco no sé. Yo tampoco no David, sé. David, Ando como hay la fin del mundo, pilléramos, ya está vía light a veces peguete. ¿Se dan cuenta? David. Sí, sí, sí. Sí. Hay potesteo, pe prueba y pe somete mi ñan de socio tu Darío Dato, ¿sabes? Amo que usted te preguntaría, coño, hay página. Sí. Es un enlace ahí con ciudad, sí, ahí, Sí. dice a la gente. Sí, sí. No, y- Pero Darío es ñe buqueño, oye, guaraní, me claro por la duda. Pero se dan cuenta que cuando la gente toca el tema de guaraní y alguien por allí mete la pata, Mm. imperdonable. Oye, estoy tengo y hay la gente. Sí, sí. Ahora, eso también es lo positivo. Me llamó la atención anoche, nuestro nuevo técnico de la selección pues hizo un discurso de 1 hora para los jugadores. Sí. Ajuste el que está allá en la cancha de José P. Gustavo, ¿verdad? Que ella te pide el norte, va. Ay, pues te la ahí como año, claro, anime en 1 minuto la técnica y ya que se ve 1 hora. Ah. A ver que en la cancha de ahí, güey. Está Ah. circulando un video donde Velázquez le comienza a explicar a todos sus compañeros en guaraní en 1 minuto lo que el técnico le dijo que tenían que hacer. El técnico dijo en castellano y tardó 1 hora, Velázquez tardó 1 minuto y lo dijo en guaraní. Claro. Y todos los jugadores de la televisión hablan guaraní. El guaraní es un idioma vivo, se estudia acá en Paraguay, se estudia en la Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Italia, Japón, para que tengan simplemente la referencia de que estamos hablando de un gran idioma, un idioma muy importante, un idioma que es el orgullo de todos los paraguayos sin ninguna duda. Buenísimo. Impresionante. Impresionante. No. El maestro. Yo me siento muy congratulado por haber podido traducir lo que el profesor nos puso. Porque le tengo que agradecer a ambos dejar a Selva Antunes, que siempre escucha también el programa. Saludos a ella. Saludos a ella. Saludos porque ella. Y a la profesora Rosana también, que fue Sí, nuestra profesora sí, de sí. guaraní, que Sí, me dijo luego, saludos. por lo menos vas a escribir, me dijo, cuando la primera vez nos encontramos con el guaraní. Y nada, Otro dato allí, sí. allí sobre el punto nomás. Sí. Algo y fíjense cómo nosotros metimos en la cabeza esto que dije, que para nosotros es dificilísimo el guaraní. La andé, estudiamos guaraní, a oír cómo entrar gratis al cielo. Pero el castellano tengo detalle, le voy a poner en esta situación. Soy profesor de castellano la UNA hace 38 años Ujú, y les hablo con conocimiento de causa. sí. Y les invito a ustedes a googlear y a todo, como eso es algo que está de moda, pecha por minanga. Entren al sitio de la Academia de la Lengua Española y vean cuántas reglas. Escribir pues se regula a través de lo que llamamos las reglas ortográficas. Sí, señor. Con estas reglas ortográficas nosotros sabemos cómo usar las letras, los acentos y los signos de puntuación. 3 cosas: Ujú, letras, acento y signo de puntuación. sí. El castellano tiene 97 reglas ortográficas, 97, casi 100. Y tiene dentro de cada regla una partida de regla I, Mm, que se llaman excepciones. Y Sí. esas excepciones en total son 4072. mm, El que quiere escribir castellano sin equivocarse, una letra, un acento, un signo de puntuación, en síntesis tiene que conocer 4169 o 170 reglas. mm, Yo como profesor de castellano, si les digo que conozco 500, ya sobra tamaño grave. mm, 206 por allá a lo mejor me quedo. mm. ¿Saben cuántas reglas tiene el guaraní al que tanto la gente le tiene miedo? 4. 4. Ajá, Y por la duda 4 nada más. ajá.
y habría que estar loco para decir que es más fácil el castellano, escribir castellano, que escribir guaraní. Sí. Lo que pasa es que nadie estudió o nadie le dio el mismo tiempo. 12 años estudiamos, Sí. 9 años en la escuela, 3 años en la secundaria, y con todo eso les invito a que ustedes revisen las escrituras de todos los Sí, universitarios sí, y profesionales. Tal Tú cual. sabes ya ver la mitad, Sí. pero oye, muy que la ñana cámara, pues, la guaraní te las hacía. Sí. Además, el castellano no las hacía este hoy. Bueno, a mí me Este dio... es un caso nomás que quería agregar. Sí, a mí me dio un secreto la profesora Rosana. Me dijo, así como habla, escribí. Así se escribe, claro. Así nomás el guaraní me dijo. Así mismo. Y no, es más, no se acentúa al final, me dijo, ¿verdad? ya está. Y ya está. ¿Verdad? Bueno, por ejemplo, el problema que tiene un estudiante paraguayo hoy en castellano es no sabe si va a usar la S, la C o la Z para sa, se, si, so, su. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Hay Exacto. gente que escribe zapato con S, perfectamente. Hay gente que escribe cine con S. Ajá. ¿Verdad? ¿Y por qué eso? Porque hay 3 letras para un sonido. Eso en guaraní solamente usamos la S. Ujú. Para K-que-ki, que yo digo en castellano K-que-ki, tengo la C, tengo la Q y tengo la K. En guaraní solamente existe la K. Parece que ya ahorita. Sí. Siempre te la letra de Coa. Entre la B larga y la B corta tenemos la B corta. Sí. Y alguien me va a decir, pero está la MB, no, pega un BAM, BEM, B. Sí. La B corta ya llama BA, B, B. No hay Ujú. letra muda. No. No hay U, así como en castellano, que uno tiene que escribir guerra para leer guerra. Sí. Todos escribimos mecánicamente. Si yo les digo a ustedes escriban zanahoria, toditos ustedes van a escribir zanahoria con Z. Y me van a poner una H en el medio. Y la Z no suena en Paraguay y la H no tiene sonido. ¿Por qué? Le pusieron zanahoria con Z y con H, porque Getape, Yeyao, Getape, Ñanapitirá, Estalle, yo lleven, es un poco de ese pivotaje de pero no por una cuestión pedagógica. Claro, Definitivamente. claro. Acá vamos a dejar a Rodolfo Cervantes, se ríe porque él aplicó mucho en eso en su cuando enseñaba. No, pero aquí con la página, ¿entendés? Espectacular, espectacular. No, acá dice Zenaida, que es una compañera de curso de habilitación pedagógica, dice, sí, profesor David, dice, así la ñanda de guaraní, dice ella, pero... Sí, bastante de eso. Vaya. No, mira, profesor, para mí es un placer y bueno, yo defiendo el guaraní. Acá con Rodolfo a veces yo trato de ser ya un leguleyo en el guaraní, pero él me pasa, me supera, ¿verdad? Porque conoce mucho mejor que yo. Pero ¿cómo queda la relación con el MEC en el tema del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Bojejara? Nosotros, de hecho, somos una institución reconocida por ley, tenemos rango universitario, y solamente anteriormente por el tema del profesorado teníamos un vínculo de dependencia con el ministerio. Ahora que ellos eliminaron el profesorado, nosotros continuamos, como siempre, con nuestra licenciatura en guaraní, nuestro curso básico, nuestra maestría, nuestro doctorado. Sí. Este 23 de septiembre tenemos la colación que corresponde a esta promoción. Son casi 1.200 licenciados a nivel nacional, que para nosotros es motivo de orgullo. Sí, es un motivo de mucho pesar que el ministerio, sin ningún fundamento, haya cerrado el profesorado de lengua guaraní. Es sorprendente. En el país donde el 38,6%, casi 40%, casi la mitad del Paraguay se comunica en guaraní. En el país donde el 70% y más habla y entiende guaraní. En este país donde es necesario para un abogado, es necesario para un médico, es necesario para un ingeniero, es necesario para nuestros campesinos. Tengo gente que cuida guaraní meñeta. Hablo hospital de clínica Paraguay, Estepe, Guadañeñena, y Cambriú Yeja. Y Cambriú Yerengo la Semembur. Y yo geo la Semembur ainda. Anda, ¿a dónde íbamos? Ay, la hizo Hugo, a ver la temita, acaba su hijo, y también mi hijo tiene hidrocefalia, más móvil. Ya no se sabe, ganamos Yurubio, gusta la fin del mundo. Va a ver la mitad y yoqueo. Va a ver lepori y hidrocefalia. Va a ver lepori, labios leporinos. Va a ver tembeo. Entonces, el paraguayo, la paraguaya que vive en este país, necesita de la lengua guaraní en su proceso cotidiano. Apenas pendiente con el cheque, por más que vos me digas, yo no hablo de Ipurúgina. A Rodolfo Ipurúa, hija, para te llamas Ipurú. Hasta la profesora que diciendo, te escribió, te decía, así. A ver, bueno, y mandé guaraní, y pues, no me de castellano, guaraní, no me Entonces, hay todo un proceso bastante complicado del cual nosotros estamos saliendo. Nosotros estamos en una transición. Nosotros venimos de la posguerra de los 70, donde se prohibió, porque una de las cuestiones que la Triple Alianza tuvo siempre como un obstáculo
en su conquista del gran territorio del Paraguay, aparte de la gente, del soldado, era el idioma guaraní. Antes de la guerra Mitre dijo, si queremos destruir al Paraguay, eliminemos primero al guaraní. Termina la guerra, 7 días después, el 8 de marzo de 1870, el ejército de ocupación prohíbe el uso del guaraní en Paraguay. Y los docentes que fueron a la Argentina a formarse, vinieron acá con la famosa palabra guarango. Andereñe guaraní me guarango, además de indio, campesino, ignorante, gente tabí. Entonces, ningún hablante de ninguna lengua en ningún lugar del mundo tuvo que arrodillarse por hablar su lengua. Acá el paraguayo se arrodilló. Acá el paraguayo recibió el yurupete. Acá el paraguayo recorrió el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní. Sí. Y de allí venimos, porque muchos de los papás, que muchos de los que nos están escuchando, probablemente hayan pasado por eso. Sí. ¿Y qué le dijeron a tu hijo hoy? A mí creñe porque debe haber pechetere a sata. Entonces, a escuela tú vas así, a escuela yo buitere, oñe guaraní, me han envié castellano. Sí. Y hoy tenemos que decirle a la gente, por eso valoro este programa, valoro el gesto de ustedes, y el que a través de ustedes podamos decirle a toda la gente que ese tiempo maldito, ese tiempo perverso, está desapareciendo. Que hoy hay un nuevo guaraní que se instala, hoy está en el canto de los jóvenes, en cuántos festivales uno va, en programas como el que ustedes están haciendo, seguro 1 o 2 o 3 o 10 canciones polca guaraña, y allí más todavía en la frontera. Sí. Yo siempre me suelo fijar, todavía queda orgullosamente el nombre del Colegio Nacional Tacurupucú, con nombre guaraní, de la empresa Omnio que todavía tiene ese nombre. Sí. Esa es una manera de mantener la identidad. Y si ustedes hacen esto que están haciendo ahora, es para que mucha gente nos escuche y para que mucha gente sepa que el guaraní no es un idioma malo, ni es feo, ni es difícil. Es lo más lindo que tenemos. Tenemos que sentirnos orgullosos y tenemos que hacer el esfuerzo. ¿Por qué nadie protesta cuando estudia inglés? Sí. ¿Por qué nadie protesta cuando estudia francés? ¿Por qué nadie protesta cuando estudia portugués? Ajusto en el guaraní, ya está así. A no ser por añade, añaseo capa ñañi evaí, lleve por ñañi en la guaraní. A nivel allá no hablo bien, por eso no voy a hablar. Esa es una forma de negar. Nosotros tenemos que seguir haciendo el esfuerzo cada día. Y ese mitaí que nos escucha con su mamá, con su papá en este momento, esa criaturita, Erena sube, Eyu, Eguapí, Yahaya Caru, Yaguatá, Maesha Baneco, con eso se empieza. Con eso uno genera el amor, el afecto hacia lo nuestro. Sí. Nosotros siempre tenemos la tendencia de sobrevalorar lo foráneo. Pero que apeguarla y poner a la apeguaña de siempre iba ahí. Tenemos que cambiar esa manera de pensar. Y eso solamente se hace con gente como ustedes, que tienen un micrófono y una cantidad impresionante de gente que nos escucha allí en territorio del Alto Paraná, en todo el Paraguay, en cualquier lugar del mundo, y con internet, haciendo un discurso donde nosotros, digamos, los paraguayos valemos la pena. Yo creo que hacemos patria, y con todo eso lo que hacemos también es engrandecer este hermoso país que tenemos. Excelente, excelente. Quiero, David, comentarte que me sentí sorprendido. No hace mucho me envió Tadeo un escrito. Jala y escrito y mide que dentro de nuestro guaraní hay por quechua. ¿Ves? ¿Cómo decirlo? Quechua. Y por ejemplo, lo que se quedaron en mi memoria, en mi chií, te voy a decir ahora, David, China, cancha, umia pepeitera. Sí. Bueno, de hecho también hay 2 cosas que tenemos que entender, ¿verdad? Hay toda una tendencia hoy a nivel nacional inclusive de que prácticamente todo lo que tenemos ya es extranjero, ¿verdad? Esto del quechua, no sé mucho, dijeron que el borí es quechua, ¿verdad? El quechua de yo ponían de la borí, me acuerdo que para mí, como dice, de Guayma, ya ponían de yo por la borí, de Ticoa, a la apegua. Eso es lo que estoy explicando, ¿verdad? Cómo lastimosamente hay una tendencia a hasta desnaturalizar. Extranjerizar, ¿verdad? Claro, extranjerizar. Yo respeto mucho lo que puedan decir todas las personas, pero yo tengo un criterio hecho con respecto a todas esas cuestiones. Lo que es de acá es de acá. San Juan nació en lo que ahora es Israel.
Sí. Pero San Juan tiene acá y tiene nombre y apellido en guaraní. Entonces ya está Ari ya está. Pero San Juan ni más guarendo y cuál va a dañar la tata Ari ya está. Dando y cuál ya va la pelota tata. Dando y cuál va a la paila llegue. Va dando y cuál cambucillo yo ni cambucillo me dando de la San Juan no operamos. Pero a veces ya pues era para guaraní me. Allá voy con la Bellú, a la Chipaja, pero a veces ya pues te ve seguro. Entonces, y capaz que ellos copien, pues si yo me voy ahora mismo al mundo quichua con su sede en Perú o acá en Bolivia, o qué sé yo, me voy a Venezuela, o a Colombia, o a Panamá, donde también se habla quichua, yo les aseguro que ellos no van a tener el mismo San Juan que tenemos nosotros. Yo les aseguro que el boriborí que hace allí el vecino que está al lado de ustedes no es el mismo que probablemente hagan allá. Eso tiene marca, es paraguayo. Por eso decía yo, valoremos lo nuestro. Sí. Porque si nosotros no nos damos importancia, nadie de afuera nos da importancia. Claro. Se va a cumplir lo de el Martín Fierro, ¿verdad? Así mismo. Sin ninguna duda. Sí. Sin ninguna duda. Si nosotros los de adentro no nos apreciamos, no nos valoramos. Exacto. Entonces los de afuera nos van a devorar. Sí, y eso es lo que no deseamos. Yo creo que esta es una lucha tan fuerte, pero tan complicada, y le digo esto con conocimiento de causa. Ñambe sido sabe antes de ñandera pisar, Bucaraiguá, Oñemboya sabe antes de la escuela a la mitad, y pisar la esperanza oberúa, hoy que la clase ve amba los en castellano, amba libro castellano, amba examen castellano, va esa vemos coi bebé bemea, Silvio Rodolfo Beña Ñanduta la Sereno y vengo anga hacer sin ningún aviso, te vengo a ir a miña nendua tengo igual la ruso. Yo puse de ruso en varios tipos, a venir 10. Pero hace tan baña para la ceja. Pero la sapi arei ve ya Silvio igual la ruso. A Rodolfo dije donde ve a Silvio ve ya tu chabuca. A Rodolfo igual hace tan ere va buscar donde vamos ay no ni hay ruso. A pesar de Silvio jo así sabe a Rodolfo igual hace tan bare bajo así donde vamos ay pues no ni hay ruso. A pesar de niñando la mitad y paraguayo, la que ya es la escuela. Porque esa criatura tiene el mismo derecho que un niño hispanohablante a recibir educación en su lengua materna. Yo no le digo que solamente sepa guaraní. Empecemos con el guaraní, que aprenda castellano, que sepa inglés, francés y que sepa todo lo que pueda haber. Pero la cuestión es que no hagamos más de lo que hasta ahora estuvimos haciendo perversamente. La mayor causa de deserción escolar no es solamente el problema económico, no es solamente el problema vial, no es solamente el problema sanitario. El primer problema de deserción escolar es que la criatura guaraní hablante entra a la escuela y la escuela no le explica nada en guaraní. Un señor me resumió esto con una frase lapidaria. Ayú, aremima, caguasui paraguay, ayú la micro, guapisen, dieve, tengi, carayo, caragüiteo, Oye, por supuesto, no lleva anime. A pingo mensaje no se pueden andar y se deben va a pujar ya. Así vamos a dejar allá. A ver, pensado, se dice, se recuerda y será y la escuela, pero que, no es de técnica. Así se llama. Y se vende, no está la escuela, pero vamos a poner nada, Hani, ojo, yo perderle el tiempo. Da ahí de provecho y se ve. A Pepe no se va a pujar y se la será. Y hoy que la escuela ve, a la escuela no hay que subir. Es la usted área ya. Sí. Allí ya dijo todo. El mitad y está con uniforme, está con su insignia, tiene un cuadernito, tiene lápiz, pero ¿qué es la escuela? Pero la escuela no hay que estudiar, ¿por qué? Porque la escuela, la maestra le habla en castellano, los libros están en castellano, los exámenes están en castellano. Ese es un proceso perverso. Esta es una cuestión que hace rato, en honor a los derechos humanos del 40% del Paraguay, la educación tiene que ser necesariamente bilingüe en nuestro país. El profesor Silvero había dicho una vez en la frase, bueno, en una de las clases, en la clase de maestría que tenía acá en la UNE, decía él que el paraguayo que tiene vergüenza de su idioma normalmente termina agachando nomás la cabeza y manteniéndose callado. Pero sale en el extranjero y él quiere hablar guaraní porque la gente le exige, ¿verdad? Hablar ese idioma que es propio nuestro. Sigo, manaya Jabucuta, una pena, pero sigo a Argentina, a Brasil, a Perú, a España, recuerdo bien que llegaba yo a Barcelona, y llega una profesora y dice,
hay mete 20 años en la nieve, Guaraní me cojan, añe están en día, añe pregúntate. Muy a veces se hace hoy en día, lo veo, añe, la Guaraní me. Hola, joga, allá podan de profesor la teoría, allá hasta lleva. Y ustedes pueden creer que hoy, en pleno España, donde nunca esto fue tradicional, se vende hierba para hacer tereré, la gente hace tereré allá. Se vende mandioca y la gente sigue comiendo mandioca. Entonces, ¿qué es lo que eso implica? Lo que están diciendo ustedes. El Texagaú es grande. Y eso que hay veces parece que no nos gusta, después nos damos cuenta que es demasiado importante para nosotros y que sin eso no somos absolutamente nada. Por eso yo puedo decirles, entender al Paraguay sin el guaraní es imposible, y entender al guaraní sin el Paraguay mucho menos. Te quiero hacer una pregunta acá sobre Sarovera. Para mí es uno de mis ídolos. Mi ídolo es Monseñor Sarovera. Y yo siempre recomiendo el libro del paraguayo, Un hombre fuera de su mundo, porque para mí resume toda una cosmogonía del paraguayo, ¿verdad? Y el guaraní es clave ahí en ese libro, ¿verdad? Y mira, ponerle, vamos a poner así 1, 2, 3, ¿verdad? Sarovera, Elio Vera, En busca del hueso perdido, y podemos agregarle al aeropuerto de Miguel Ángel Pangracho. Y allí está todo. Está no solamente el guaraní describe, digamos, una cuestión directa. Nosotros usamos mucho el juego de palabras, el rodeo. Por ejemplo, si hay de Iseba Peteñe Evagina Mano, porque en Dendaye eres la mano Andere Irágina. Entonces, el añade ya Eva, ya es Oye Jequi, ya es Ñandere ya es Opotí, ya es Evipema, ya es no Jechaví Pisan Guazú, ya es o se llama Icusara, o Majilino no Ame, o Ñande ya la Piquete, o por Reino Nacional Mesa Ari. De que tú y Peyú. De que tú y Peyú. Bueno, va a te da la muerte, pero Ñandenda ya ahí con una sola palabra. Ya le cola una partida Ñande año y te llegó. Sí. Porque hubo algo habla de norteamericano, de profesor, la hace decano con la facultad, pero hace de no y se gusta y no tiene. Oye, Morandón y te guaraní, ya guardar la guaraní. Ayúden a profesor, es esta ponerse a huevo la plata en la Ñandeñeco te ese. Ajá. Tengo, o la norteamericano ya hacemos más tiempo, ahí se va a ponerse. Oye, la de Canobe, no importa, y la hotel la tiene barrio. Oye, la guaraní de San Lorenzo, para ponernos en nada, fíjate, tiene que dejar la, o hallar a la, ojo a huevo y si vamos a ir esta noche a ver una reunión vecinal. Bebé. La Jehovín está la gente a hindú, o guaraní, ape guaraní, amor. Oye, pero una reunión a veteña, bebé, tú y tres más, o pues, anda y cuál y habló el al lado, y el de al lado dijo, allí don fulano, se ojo y yo escuché tú y yo pregunté, ¿quién tomó tanta agua? Oye, pues café tengo y no sé qué pasó, me dice, al otro día, y le digo yo, no, es que tomó mucha agua, y entonces, ¿qué me dice? Estaba borracho. No se puede ponerle diccionario y dice, borracho, cabú. Él dijo, tú hiciste cabú. No, hemos volando de diccionario, y borracho, cabú, tú hiciste el embure, tú hiciste tatare, tú hiciste tronco, yo tataje, te mataba. Cuando le dije eso casi se volvió loco. Y me decía, ¿y cómo voy a hacer para aprender? Y lo que tienen que hacer ustedes es venir y nacer en Paraguay. Solamente un paraguayo entiende el guaraní como nosotros lo entendemos. Y se fue con mucho pesar del Paraguay. Por eso que es interesante este tema y no es poca cosa. Nosotros tenemos una sabiduría que por más que la gente diga aranduca a ti, eso refleja lo que somos. Tenemos un conocimiento impresionante de la naturaleza. Y andeo la marcando mía esta coitebe. Esta coitebe, vaya pero ya voy paquete. Ya voy paquete. Ya de chico a ver no pudimos vaya, ya voy de pegua, boyajú, hemos hecho la moñito y hemos perfume pa. No pudimos ver la diga a pechar, y no le cateaba. Voy a ponerla, vaya de ya voy paquete. O bien por ejemplo, ñandela esa pues sola ñenga, la ñenga y por ni peteña ella púa. Porque íbamos de arriero yo Banco Nacional de Fomento no qué claro y la Banco Nacional de Fomento igual la pega esa ya o sea de otro va de cuñar este macane cada yucalecita hay site de cada yucalecita este macane a la Paraguay llegamos a echar ya tenemos ni pitu llegamos a echar la cada yucalecita este macane pero hoy llegué la pega vive te hijo hasta vivea
mientras el mundo se debate en el problema del dinero, del dólar, del petróleo, ya por la paraguaya mañana cururure, guataina calcular, cururure. Ahí arriba todos los días, por ejemplo, Ñembo, y baja justo una vuelta a la paraguaya, yo pillan la cururú, pero Ñembo, y ya ve. A veces la iba y deja, bebé. Entonces usted ya por la ñenga, o comparar las apizadas y de arriba molde va y cururú Ñembo, y ¿ah? Apea, más ya por la historia varía que vive a ya puesta la ñandella ya fue. Nosotros conocemos, pero perfectamente todo lo que nos rodea. Y eso, y más de eso se describe en el libro de Saro Vera y en el libro de Elio Vera, por poner un ejemplo. Está otro también, que es el del doctor Aníbal Romero Sanabria, que es el famoso más paraguayo que la mandioca. Más paraguayo que la mandioca, sí. Son libros que hay que leer y releer, y si uno no se encuentra identificado ahí, es que no es paraguayo, ¿verdad? Le digo a mis alumnos, yo doy clase de sociología paraguaya y antropología, y le digo a mis alumnos, estos libros, compren. Sí. Si no compren, presten. Y si presten, no devuelvan. Y si encuentran por allí, jóvenle. Por esos libros tienen que tener. Vos sabés que yo... Esos 4 libros tienen que tener. Yo tengo lo de Aníbal, lo de Helio y lo de Saro. Y el de Saro es mi libro que siempre desaparece. Ese siempre desaparece. Ese tengo que comprar cada cierto tiempo, tengo que comprar uno. Ahí va la chavira. No, pero es que me río. David, vamos a ofrecer disculpas a nuestra audiencia, pero ya por Facebook y no a ver, en tu palomita. Ya Silvio, emocionante. Es un lujo tenerte, David. Es un lujo tenerte. Gracias, hermano, por esta nota, por esta entrevista. Millones de gracias. ¿Cuánto aprendimos, Silvio, con este cara ahí? Sí. No, él es... Agradecido yo con ustedes. A las órdenes siempre. Y bueno, mira, le despedimos. Sí, David, cuando guste, acá estamos siempre de pie al orden nosotros. Ojalá, David. Igualmente, vos no solés venir por acá, David. Sí, solo ir siempre. Se va a correr Paraguay 5 veces al año mínimamente. Ella ya ponga ya yo voy a coger acá en el estudio. Sí, ajá, sabes cómo más duda. A Pepe ya a ñañemón están para este bebé. Ya y mema. Contrato celebrado. Listo, señor. Bueno. Muchísimas gracias. David, muchísimas gracias. Saludos a la familia. Muchas gracias. Muy bien, estábamos con el profesor David Galeano, doctor en filosofía, sociólogo, de todo. Pero es el padre del guaraní prácticamente en el Paraguay. El verdadero bueno, diccionario. Pero está también los otros, ¿verdad? No, claro, ni sin ánimo de sacarle mérito a los demás. Claro. Y vos sabés que me encanta. Yo me friccionaba el ojo de las lágrimas, pero de reírme. Por eso ofrecí disculpas a su amigo. No, pues yo me reía carcajada. Pega la pucada de nacer. Sí. No, emocionante. No, y estas son las cosas que nosotros tenemos que rescatar. Esta es la parte de la cultura realmente de nuestro país. Sí. No. ¿Te das cuenta? Él nos llamó, Silvio. Sí. Yo le dije, después él me dijo a las 11:15 salgo de mi clase. Ajá. Y bueno, yo